Hermanos, como habíamos venido leyendo ese pasaje que está en Gálatas, que nos habla acerca del fruto del Espíritu, nosotros sabemos que cuando recibimos al Señor en nuestro corazón por la fe en Él, por la fe en su obra, creyendo que Él murió en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados y rescatarnos, Él, en ese mismo instante, Él depositó en nosotros su Santo Espíritu. La Biblia nos enseña que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Ese es el momento en el que nosotros nacemos de nuevo. Todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios, en el Señor Jesús como su Salvador, es una nueva criatura, ha nacido de nuevo. Una vida que no estaba en nosotros fue implantada dentro de nosotros. Y esa vida Él nos la da, y esa vida es su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ahora mora en el corazón de cada uno de los que le han recibido por la fe, ¿cierto? Entonces, su Espíritu en nosotros empieza a desarrollarse, empieza a crecer en nosotros. Como la vida, cuando nosotros nacemos, empezamos a madurar, empezamos a pasar etapas, y esas etapas nos van haciendo experimentar cada vez de una mayor, tener una mayor experiencia de la vida que hemos adquirido, ¿cierto? Entonces vamos madurando, vamos creciendo, hasta que somos plenamente conscientes, plenamente responsables, plenamente expresando la vida que hay en nosotros, ¿cierto? Entonces, esa vida del Espíritu en nosotros produce un fruto. Ese fruto es el fruto del Espíritu en nosotros. El fruto es consecuencia de la madurez, ¿cierto? Cuando un arbolito, cuando tú ves un árbol y ese árbol tiene frutos, y ese árbol da fruto, es por causa de que el árbol, ¿cierto?, un día fue sembrada una semilla. Si hubiésemos visto ese árbol en el mismo momento en el que fue sembrado en la tierra la semillita, vamos a decir de manzana, lo que fuera, parece que no hubiera pasado nada. Vemos si es la misma tierra, ¿no? Ahí no hay nada, ¿cierto? Pero la semilla ha sido puesta bajo tierra y ahí empieza a formarse la vida de ese arbolito. Ya más adelante pues va a empezar a haber una evidencia, ¿no? Empiezan a salir las primeras ramitas, empieza a experimentarse el primer color de la vida, y empieza su proceso de crecimiento. Y llega un momento donde ya tiene un tamaño, tiene una apariencia que se empieza a ver, se empieza a notar, y en la medida que va madurando se va empezando a formar en él el fruto, ¿cierto? Ya cuando tú ves que el árbol tiene fruto es porque el árbol es maduro. El fruto nos habla de la madurez de nuestra vida en el Señor. El Señor nos hizo sus hijos, pero Él nos va madurando como sus hijos. La vida de Él empieza a ser cada vez más completa en nosotros. Porque si tú te das cuenta, el fruto en sí mismo vuelve a ser aquello que un día fue sembrado también. Cuando tú quieres reproducir esa vida, que hayan más arbolitos como ese y que ese pueda producir más frutos para que muchos más se alimenten de él, esa es nuevamente la semilla que fue sembrada, ¿cierto? El Señor Jesús dijo así: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, parece al principio cuando se está sembrando esa semillita, que lo estamos poniendo como si estuviera muriendo, como si estuviéramos quitándole la capacidad de vivir, ¿cierto? Y esa es la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. El primero que fue sembrado fue en Él por nosotros, ¿cierto? Fue tapado, puesto en tierra, en oscuridad, ¿cierto? Pero esa muerte en Él produjo fruto en nosotros. Amén. Amén. Entonces, eso habíamos estado considerando acerca del fruto del Espíritu. La Biblia es muy clara en mencionar acerca de ese fruto, cómo se manifiesta ese fruto. El fruto entonces está ligado o corresponde con el nivel de madurez que tenemos nosotros cada día en el Señor, ¿cierto? Y ahí leímos cada uno de esos frutos. Entonces, habíamos dicho que quisiéramos tocar algunos versos que nos hablan ahora de los dones del Espíritu, que es distinto. Por eso hice referencia primero, como manera de resumen, a lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es
la madurez del Señor en nuestra vida, ¿cierto? Pero también la Biblia nos habla de otras dádivas que nos da el Espíritu Santo. Y esos son los dones. Y quisiera que fuéramos ahí a 1 Corintios, en el capítulo 12, la palabra del Señor. Capítulo 12 de 1 Corintios. Y leyésemos lo que la Biblia entonces nos enseña ahora de lo que son los dones. O las dádivas, también se traduce así. Las dádivas o también los carismas del Espíritu. ¿Sí? Podemos decir que el fruto del Espíritu tiene que ver con la madurez, ¿cierto? Pero el don del Espíritu tiene que ver con la expresión de cada quien tiene del Espíritu, ¿sí? Vamos a decir que la dádiva, digámoslo así, es como el carácter que el Señor le dio a cada uno de sus hijos para expresar algo de Él, algo de su Espíritu, ¿cierto? Nosotros como seres humanos somos cada uno distinto el uno del otro, ¿cierto? Unos son más expresivos, otros son más introvertidos, etc. Eso es como decir el don del Espíritu, lo que el Señor le dio a cada uno que lo hace particular en Él, que lo hace diferente en Él, que lo hace único en Él. Es lo que el Señor quiere que nosotros expresemos de Él, ¿cierto? Ahora, tanto los unos como los otros, tanto los que son más extrovertidos, como los que son más serios, como los que son más expresivos, todos vamos madurando, que es distinto. ¿Sí me hago entender? Hay una diferencia. Tanto el que es muy expresivo como el que es más introvertido, ambos van a ir madurando de la misma manera, ¿cierto? Ambos van a ir creciendo, ambos van a ir experimentando lo que es la madurez en el Señor. La madurez lo da el fruto del Espíritu en nosotros. Pero no quiere decir que todos vamos a hacer la misma manzana, digámoslo así, ¿cierto? Hay árboles de manzana, hay árboles de peras, hay árboles de uva. Todos para poder ser fruto necesitan pasar por ese mismo proceso. Pero la manzana sabe a manzana y tiene una esencia distinta a la de la naranja. La naranja es distinta a la uva, ¿cierto? Entonces eso es lo que son los dones del Espíritu. Y vamos a ver cómo el Señor nos muestra por su palabra. Vamos a leer los versículos. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En algunas versiones dice solamente de los espirituales, ¿cierto? Así que este pasaje nos va a hablar acerca de algo que el Señor quiere, y nos dejó este pasaje para que nosotros conociéramos, no ignoráramos algo, ¿cierto? Porque si lo ignoramos, fíjate que lo que nosotros ignoramos no podemos disfrutar. Cuando nosotros ignoramos, podemos ser confundidos también. Cuando nosotros ignoramos, no aprovechamos bien, ¿cierto? Cuando conocemos el valor que hay en determinado asunto, ahí nos damos cuenta, ¿cierto? ¿Cómo va a ser que esto tenía tanto valor? ¿Cómo es que esto es tan precioso? ¿Cierto? Ahí cuando vamos conociendo, vamos aprovechando mejor, ¿cierto? Entonces dice así: sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a ídolos mudos, ¿cierto? Eso era antes de recibir al Señor. Estábamos como extraviados y nos llevaban a cosas que no tenían ninguna expresión, ¿sí? Que no tenían ninguna expresión. Pero eso era antes. Ahora parece ser que nosotros hemos sido puestos en la vida del Señor, que es muy expresiva, que no es muda, ¿cierto? Sino que se manifiesta, y esa es la manifestación del Espíritu. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela quién es nuestro Señor, ¿cierto? Entonces dice así: ahora bien, o entonces, como dirían algunas otras versiones. Mira lo que va a empezar a explicar aquí el apóstol, que no deberíamos ignorarlo. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones. Qué precioso, la diversidad, ¿no? Dios es un Dios de diversidad. Dios no es un Dios, ¿cierto?, de repeticiones. Dios no es un Dios de moldes. Dios es un Dios de diversidad. Él es así. Entonces hay diversidad de dones, o sea, de dádivas.
de carismas, como traduciría aquí. Pero el Espíritu es el mismo. O sea que un mismo Espíritu, no un Espíritu diferente, el mismo Espíritu que en nosotros produce la madurez, también tiene diversidad de dones. ¿Sí? El fruto es un solo fruto, es el fruto del Espíritu que se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿cierto? Esos 9 frutos, templanza, mansedumbre, los 9 frutos, los 9 aspectos del fruto, o también podríamos decir los 9 frutos del Espíritu. Ahora ese mismo Espíritu tiene diversidad de dones. ¿Qué es esto? Mira, el Espíritu tiene diversidad de dones. Mires esa relación que está haciendo el Señor. El Espíritu es el que ministra los dones. Dice algo más. Y hay diversidad también de ministerios. O sea que hay una diversidad de dones que ¿quién los produce en nosotros? El Espíritu. Ahora, mire lo que dice aquí el Señor mismo, o sea, la palabra inspirada de Dios, que hay también diversidad de ministerios. O sea que una cosa son los ministerios, que quiere decir servicios, porque el servicio es un producto de la autoridad, de la madurez, ¿cierto? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces fíjate que él relacionó aquí los ministerios con el Señor, que es el mismo. ¿Quién produce los ministerios? El Señor, ¿cierto? El Señor nos habla y ahí está enmarcado en un nivel de autoridad. No debemos confundir los dones con el señorío. Los dones no se nos dan para ejercer autoridad. ¿Ve? Lo que ejerce autoridad son los ministerios, que curiosamente es el servicio. En el Señor lo que produce autoridad es el servicio, ¿cierto? Y el Espíritu produce los dones. Vamos a ir leyendo más esto acá. Pero está esa diferencia. Hay diversidad de operaciones. Fíjate que el Señor quiso diferenciar estos 3 asuntos. Diversidad de dones por el Espíritu, diversidad de ministerios por el Señor y diversidad de operaciones por Dios mismo, o sea, por el Padre, ¿no? Diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, o sea que el Señor mismo, por su Espíritu, produce dones, el Señor produce ministerios y las operaciones, o sea, la interrelación de todo esto, cuando dice así, Dios es el que hace todas las cosas, es el mismo Dios. Dios quiso hacer esto. Y nos vamos aquí por el pasaje, nos va a ir ayudando un poco en lo que tiene que ver con los dones. Los ministerios también, pero estamos haciendo más hincapié en los dones. Entonces dice así. Pero a cada uno, fíjese que aquí no dice a todos, sino a cada uno. Mira cómo el Señor con cada uno tiene algo particular. No pienses que el Señor está contigo repitiendo algo, ¿cierto? Y el hecho de que cada uno seamos en el Señor uno, muestra la importancia que tenemos cada uno de nosotros para el Señor, ¿cierto? Él es un padre que tiene muchos hijos, y a cada uno de sus hijos ama, ¿cierto? Y a cada uno de sus hijos atiende de manera personal, ¿cierto? Eso somos nosotros para el Señor. Somos seres, somos individuos en esa parte de que somos especiales. Cada uno de nosotros somos especiales para el Señor. Cada uno de nosotros. Entonces dice así. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Entonces aquí vuelve a hacer referencia al Espíritu. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, o sea, el don del Espíritu. Una cosa es la manifestación del Espíritu y otra cosa es la madurez del Espíritu en nosotros. La madurez es el fruto, la manifestación es el don que el Señor da por el simple hecho, entre comillas, simple hecho, de que somos sus hijos y por tanto a cada uno el Señor nos ha dado algo de Él, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos algo de Él. Así como un papá, aunque tenga 3 hijos, en cada uno de sus hijos tú vas a ver que hay algo del padre y por supuesto también de su mamá, ¿cierto? Y cada uno es especial en su individualidad, ¿cierto?
El Señor no tiene hijos repetidos, el Señor tiene cada uno de sus hijos. Entonces dice así, del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Entonces, ¿para qué es la manifestación del Espíritu? Para provecho, para aprovecharla, ¿cierto? Porque es del Espíritu y la puso en cada uno de sus hijos. Y mira, empieza a decir así, porque a este es dada, eso es don, es algo que se da, y a este quiere decir que a uno, de pronto a este, de pronto a ti, ¿cierto? O de pronto a mí, ¿cierto? Y no digamos de pronto, con seguridad, a ti y a mí, nos es dada por el Espíritu, y enumeremos esto. Mira lo que dice aquí, porque a este es dada por el Espíritu, a alguien que nos ayude a enumerar, a ver, que no perdamos la cuenta. 1, palabra de sabiduría. O sea, la palabra de la sabiduría, palabra de sabiduría, es un don del Espíritu. El Señor a uno de sus hijos, a este dice aquí, como señalando a alguno, Él por su Espíritu quiso que unos de sus hijos tuvieran este don que es palabra de sabiduría. ¿Cierto? ¿Qué es una palabra de sabiduría? Es algo que nos ayuda a entender, que nos ayuda a salir de las situaciones difíciles. Hay hermanos que tienen este don precioso del Señor, palabra de sabiduría, ¿cierto? Alguien que a ti te inspira un consejo, ¿cierto? Eso es ser sabios. Uno viene a la sabiduría, uno viene a los sabios, o va uno a los sabios, ¿cierto? Cuando uno necesita consejo. Y ese es un don del Señor. Es un don por el Espíritu, palabra de sabiduría. ¿Ve? 1, ¿no? Palabra de sabiduría. A otro, puede hacer que sea el mismo, pero a otro esto nos está indicando la individualidad, digámoslo así, de los dones. O sea que no todos los dones van para todos. No hay uno que tenga todos los dones, ¿cierto? El fruto sí. Todos, cada uno de sus hijos debería madurar el fruto del Espíritu, ¿cierto? O sea que este hermano que tiene palabra de sabiduría, en él también debería formarse el amor, el gozo, la paz, la fe, la benignidad, la templanza, la benignidad, la bondad, ¿cierto? La mansedumbre, pero él va a tener un don del Espíritu, que es la palabra de la sabiduría, ¿cierto? Esa palabra que cuando tú vas y hablas con él, hoy encuentras, el Señor te habla por medio de alguien, te da un alivio, te da un consejo sabio, te dice, mira, no deberías hacer esto por esto y aquello, ¿cierto? Y ese es un don del Espíritu para llevar sabiduría a los demás, ¿cierto? La Biblia dice que hay hermanos que tienen palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Segundo, ¿cierto? O sea que una cosa es la palabra de sabiduría y otra cosa es la palabra del conocimiento. El conocimiento tiene que ver más con el entendimiento de los principios que el Señor traza de manera general por su palabra, ¿cierto? El conocimiento es el poder comprender el consejo de Dios en su arquitectura completa. La sabiduría es para el momento, para cuando necesitas algo en el momento. El conocimiento es el que te abarca un entendimiento más global de lo que es el propósito del Señor. A veces nos preguntamos, bueno, ¿cuál será el propósito del Señor en esta situación? ¿Cierto? En esta particularidad. Necesitamos que el Señor nos dé sabiduría para saber cómo actuar en este momento. ¿Será, Señor, que debo hacer este viaje o no? ¿Será, Señor, que debo hacer esto o dejar de hacerlo? ¿Será que tengo que irme de este trabajo? ¿Será que tengo que aceptar esto otro? ¿Será que tengo que hacer este negocio o no? ¿Será, Señor, que debo hacer esto o aquello? ¿Ahí que necesitamos? Bueno, un hermano que tenga una palabra de parte del Señor, que por su Espíritu Él pueda tener una intención espiritual y poder ayudar a sus hermanos, porque es para provecho, los dones es para provecho, y poder ayudar a su hermano en ese momento, ¿cierto? Pero claro, ¿será que el propósito del Señor solamente será a ver si viajo o no viajo? ¿Cierto? Claramente hay un propósito que el Señor tiene de eternidad a eternidad, que está desarrollando. Digamos que todos los demás propósitos, que hagamos esto o aquello, está en un objetivo mucho mayor, ¿cierto? Y ahí es donde decimos, Señor, bueno, está bien, Señor, que tú me digas a mí para dónde es que yo tengo que ir, pero la otra pregunta es, bueno, Señor, ¿y será que tú también tienes algo a dónde ir? ¿Tú quieres que yo me haga participante de lo tuyo?
¿cierto? Porque el Señor no solamente está para nosotros, ¿cierto? El Señor está para nosotros. Él dice que si el Padre nos dio a su Hijo, con Él nos dará todas las cosas. Solo que Dios es mucho más que Señor, resuélveme, Señor, arréglame, Señor, me duele aquí, si me puedes sanar, ya me sanaste, bueno, entonces ahora concédeme, Señor, mañana quiero hacer esto, mañana, ¿cierto? Y creemos que el Señor es como, de cierta manera, como nuestro sirviente, ¿cierto? Y claro que el Señor está en lo nuestro, Él se quiere involucrar con lo nuestro, pero Él también tiene un plan que está desarrollando y Él quiere también que nosotros conozcamos lo que Él está haciendo. No solamente nuestra vida consiste en saber para dónde nosotros vamos, sino para dónde va el Señor, para dónde va Dios. Y más bien nosotros pegárnosle a sus pasos, a su camino. Entonces eso es palabra de ciencia, palabra de conocimiento, comprender la manera más estructural de la obra de Dios, ¿cierto? Y los dos son necesarios, ¿cierto? Necesitamos conocer el propósito eterno de Dios. Necesitamos conocer su doctrina, su palabra misma, ¿cierto? Pero claro, necesitamos saber también cada paso de nuestra vida que debemos hacer. Lo uno nunca suplirá, nunca excluirá lo otro. Necesitamos usar cada momento lo adecuado, ¿cierto? Porque imagínate tú, ¿cierto? Si, Señor, tengo esta inquietud, ¿debo hacer esto o no debo hacer esto? ¿Cierto? ¿Qué necesitamos ahí? Palabra de sabiduría. No necesitamos que entonces una clase de teología, de conocimiento, donde diga, no, mira, vamos a ver los 6 fundamentos de la fe en Cristo, ¿cierto? Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios. Y bueno, sí, claro que eso es la palabra, pero ¿y al fin qué? ¿Voy o no voy? ¿Cierto? No, necesitamos que el don adecuado, ¿cierto? Necesitamos la manifestación adecuada. Y por supuesto también al contrario, ¿cierto? Que sí, pues sí, bueno, ya el Señor, me matriculé. ¿Y qué, Señor? ¿Para qué me matriculé? ¿Cierto? Bueno, Señor, y ya, bueno, me casé. ¿Y para qué me casé? Señor, bueno, sí, viajé, gracias por el viaje, pero ¿y para qué el viaje, Señor? Necesitamos el conocimiento también para saber a dónde es que estamos caminando. Son dones diferentes. Vamos en el segundo, ¿no? Sí. Después, y dice, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, o sea que el Espíritu nos va a ir diciendo las dos cosas. No vamos a hacer uno solo, sino el Señor nos va a ir enseñando las dos cosas, ¿cierto? Después, ¿qué va a decir? A otro, fe por el mismo Espíritu. Y fíjate que hay algunos dones incluso que también están como el fruto, ¿cierto? Aquí está también en la lista de los dones la fe, ¿cierto? Y necesitamos también ese don como la expresión de la fe en el Señor. Hay hermanos que nos dan esa certeza, ¿cierto? Que nos dan esa alegría de saber lo que es hacer las cosas por fe, ¿cierto? Por fe, y no solamente por nuestra incertidumbre y nuestra duda. Recordemos que cuando hablábamos acerca de esto de la fe, decíamos que a veces confundimos la fe con la duda, ¿cierto? A veces como que aplicamos la fe solo cuando no estamos seguros. Cuando no estamos seguros, bueno, apliquemos la fe. No, al contrario, la Biblia nos enseña que lo más cierto es la fe. La fe es la certeza, ¿cierto? Entonces, ese es otro don también del Espíritu, la fe. Hay hermanos que tienen ese don de una manera muy especial, la fe, ¿cierto? El creerle al Señor, el creerle a Dios mismo, ¿no? Después dice, a otro, dones, en plural, de sanidades por el mismo Espíritu. Hay ese don, el don de las sanidades, ¿cierto? Como que cada vez que el Señor sana a alguien es porque el Señor dio esa sanidad para ese. Y hay hermanos que tienen ese don. Hay hermanos que el Señor especialmente usa para sanar. ¿Ve? Todos podemos orar por los enfermos, ¿cierto? Y seguramente el Señor puede usar a cualquiera para sanar, ¿cierto? Pero hay algunos hermanos más especialmente que el Señor los usa de esa manera, de esa forma. Hay un hermano estadounidense, el Señor le dio este don de las sanidades. Y fue la primera vez cuando empezaron a hacerse esas megacampañas en los estadios, en los coliseos, que se llenaban las personas, ¿no?
para recibir sanidades por medio del Señor, el hermano Branham. Y el Señor le dio ese don de una manera muy sobresaliente a ese hermano, ¿sí? Y el hermano hacía lo siguiente, el hermano, me acuerdo, que él le daba la mano a la persona, ¿sí? Y sin que la persona dijera cuál era su dolencia, cuál era su enfermedad, el Señor le mostraba cuál era la dolencia de esa persona, ¿sí? Antes de que le dijera, bueno, yo vengo aquí porque tengo, qué sé yo, diabetes. No, él le daba la mano y enseguida decía, Señor, sana a este hombre, a esta mujer, sánalo de diabetes. Sin saber él, ya el Espíritu Santo le avisaba. Era una cosa, hermano, una cosa sobrenatural, impresionante. Una vez unos quisieron hacerle porque piensan que con el Espíritu Santo es solamente un tema de magia. Entonces una vez unos que querían ridiculizar eso, que piensan que se ridiculiza la persona, pero es que no es solo la persona está con el Espíritu Santo. Entonces una vez hicieron en la fila, vamos a poner una trampa a este hombre, ¿cierto? Entonces, a ver qué. Y fue una persona que estaba sana. De hecho, fueron 2 personas. Cuando el hermano le dio la mano, dice, no, pero el Señor me muestra que yo no necesito orar por ti porque tú estás sano. Dice, no, yo estoy realmente enfermo. Dígame cuál es mi enfermedad. El hermano volvía y le daba la mano. Decía, no, pero el Señor me muestra que tú no estás enfermo, que tú no necesitas una sanidad. Entonces ellos como querían hacerle esa trampa. Entonces le dijo, no, ¿verdad? Si yo estoy enfermo, estoy enfermo de cáncer, le dijo él. Entonces él le volvió a dar la mano. No. Dice, por cuanto tú dijiste que tienes cáncer, ahora tienes cáncer. Y la persona le vino un cáncer y murió de cáncer. Recibió al Señor, porque ese testimonio lo contaba la misma persona. Recibió al Señor. Fue un hijo de Dios, el Señor lo salvó, pero murió de cáncer. Qué tremendo. Pero hay eso, hermanos. Yo mismo he visto con mis propios ojos cosas impresionantes. En medio nuestro hay hermanos que han sido milagrosamente sanados, ¿no? Hay un don genuino del Espíritu Santo que es la sanidad. ¿Ven? La sanidad. Claro que también como está lo genuino, también hay cosas que son imitaciones realmente. No todo lo que es milagroso es del Espíritu Santo. Pero no podemos tampoco negar que el Espíritu Santo hasta hoy hace cosas como estas. Amén. El Señor nos ha permitido verlo con nuestros propios ojos. Nos quedaríamos aquí hasta la madrugada contando solamente testimonios de hermanos. Y de hermanos incluso que tenemos en nuestros... Aquí mismo incluso, ¿cuántos no hemos sido sanados del Espíritu Santo? Ahí está Lini misma que también da testimonio de realmente la operación del Señor en nuestros cuerpos. Y es un don. Entonces dice, a otro el hacer milagros. Hay cosas que son realmente también milagrosas. Y el Señor hace eso. No podemos decir que no, Él es el Espíritu Santo y Él, cuando quiere, quien quiere, hace milagros. Y hay milagros. Y también hemos visto milagros que hace el Señor. Me acuerdo uno, por ejemplo. Esto fue algo que yo vi con mis propios ojos. Nadie me lo contó de segunda mano. Yo lo vi con mis propios ojos. Una vez, unos parientes nuestros que eran hermanos en el Señor, que fueron las personas que llevaron a mis papás a conocer del Señor, pasaron una situación económica muy difícil y estaban ahí. Entonces los hermanos proveían para que ellos tuvieran el sustento mientras los hermanos tenían ingresos. Y se llevaba pues el mercado y todo lo demás a los hermanos, y cierto. Pero el hermano pensaba, bueno, aquí está esto, pero nadie caía en la cuenta que el gas era gas de ese de cilindro, de ese que se acababa, del gas propano. Entonces él para sí mismo decía, está lo del mercado y todo eso, pero el gas se va a acabar algún día. Ellos duraron 1 año en esa situación, ¿sí? 1 año en esa situación. Hermanos, y durante todo el año nunca se acabó el gas. De la misma pipeta. De la misma pipeta. Nunca fue necesario
volver a cambiar el cilindro del gas. ¿Sí? Ellos decían, nosotros sabemos cuánto nos duraba un cilindro de gas. Desayuno, almuerzo y comida, pues nosotros sabíamos más o menos que sea mes y medio, 2 meses cuando mucho. Entonces cuando empezaba ya la fecha a acercarse, cada vez, imagínese usted todas las mañanas a prender la estufa, ¿no? Y prendía la llama, y prendía el gas, cocinaron como si nada. El día que el hermano consiguió trabajo, ese día se acabó el gas. Un milagro que dice el Señor. ¿Para qué son los milagros, hermanos? Para que nosotros nos demos cuenta que no estamos solos. Que el Señor es un Dios vivo. Que el Señor es un Señor real. Nunca dudemos de la capacidad, del poder que tiene el Señor. Porque el Señor con su voz podría hacer nuevas todas las cosas. ¿Cierto? Entonces, para eso son esos dos. Y hemos visto muchos milagros también. Ojalá hubiera tiempo después y seguro que cada uno contaría varios milagros que han visto del Señor. A otro es un don también, profecía. Hay ese don también, no podemos negarlo. Hay que probar las profecías para ver si son de Dios o no son de Dios, pero las profecías que son de Dios son ministradas por el Espíritu Santo. ¿Sí? También conocemos hermanos y muy cercanos que el Señor les da ese don, les ha dado ese don de poder anticiparse a las cosas que vienen, de poder profetizar, ¿cierto? Esa es la profecía, ¿no? De ver las cosas que en los ojos naturales no podemos ver. Esos son los profetas, los que ven las cosas de una manera anticipada. Es un don del Señor. ¿Cuánto nos sirve y cuánto necesitamos ese don? Ese don del Señor. Entonces también está ese don de la profecía, ¿no? Estamos prácticamente solo numerándolas, ¿no? Sin entrar a mucha profundidad en cada uno de estos, pero están ahí. Entonces, a otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Qué tremendo. El discernir qué espíritu opera, ¿cierto? En ciertas situaciones, en ciertas circunstancias. Y ahí el Señor nos avisa. Hay lugares, ¿cierto?, en el que el Señor te muestra, te da una pequeña indicación en el espíritu, de discernir qué espíritu gobierna determinado ambiente, determinado momento, determinado lugar. Y el Espíritu nos avisa, Él nos muestra, ¿cierto? Él nos va avisando. Qué precioso ese espíritu, poder discernir lo que hay, que es invisible para nosotros, el Señor nos lo muestra, ¿cierto? A estar atentos al Señor. A veces las cosas no se ven visiblemente, no las podemos, como decir, entender naturalmente, pero por el Espíritu tú disciernes, ¿cierto? Todo está bien, están todos los papeles, parece que la cosa, pero el Señor te mantiene como en una alerta especial, ¿cierto? Sí. Después uno comprende, con razón, era un engaño, era una estafa o lo que sea, porque es el Espíritu así, ¿cierto? Y hay espíritus de muchas clases. Si estuviésemos atentos, el Señor nos va mostrando. Si somos sensibles, el Señor nos va mostrando por su Espíritu lo que hay en cada momento. En cada lugar hay espíritus, por ejemplo, de accidentes. Y a veces los espíritus quieren intervenir en nuestra vida. No lo decimos nosotros. No somos paranoicos con esto, pero tampoco podemos ignorarlo del todo, porque la Biblia lo dice. Y sí que lo hay, ¿no? Entonces a veces el Señor nos muestra. Y a veces el Señor nos muestra para ponernos a orar. No, el Señor no nos muestra para asustarnos, sino al contrario, para tener confianza que Él los está viendo. ¿Sí? Y el Señor nos muestra. A veces muy directo, a veces el Señor nos dice, mira, el diablo quiere hacer esto. ¿No fue lo que le dijo el Señor a Pedro? Le dijo así, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cierto? Pegarle una estrujada ahí a Pedro. Pero yo he rogado que tu fe no falte. ¿Cierto? Entonces el Señor, ¿para qué le avisaba? ¿Para qué le daba ese discernimiento espiritual a Pedro? No para asustarlo, ni para predisponerlo, ni para ponerlo en ninguna otra posición, sino para que él supiera que el Señor está en control de las cosas y que Él va a orar
al Padre que su fe no le falte. Así es el Señor. Si estamos atentos, el Señor nos va mostrando las cosas. A otros, diversos géneros de lenguas. Es otro. El orar en lenguas también es un don del Espíritu. Qué precioso. Que es del Espíritu, ¿no? Y aquí más adelante va a explicar un poco más acerca de esto. Y a otro la interpretación de las lenguas. Otro interpreta. A veces un hermano habla en lenguas y el otro mismo está entendiendo lo que le dice, ¿cierto? Y hay eso. A veces un hermano ora en lenguas y el otro entiende. Y si entiende, entonces pues lo explica a los hermanos, a la iglesia. Es así, hermanos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. O sea, el Espíritu tiene esa diferencia de manifestación que son del Espíritu, ¿cierto? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que reparte? El Señor. Y es como Él quiere, no como nosotros queramos, ¿cierto? Por eso no debemos esforzarnos, ¿cierto? ¿En qué será lo que qué es lo que quiere el Señor? Entonces, bueno, a ver, va a empezar a orar por los enfermos, a ver si es que el Señor quiere usarme. No voy a ver si hago un milagro, ¿qué tal me salga un milagro? No es así, ¿cierto? Es algo natural que el Espíritu Santo va mostrando, va dando. Y tampoco querer que todos hagamos lo mismo, ¿cierto? A veces, no, como yo oro en lenguas, entonces usted también, a ver, empiece, hágale, repita que eso, ¿cierto? Y a veces eso ya no es del Espíritu, ¿cierto? Eso ya no es del Espíritu, eso ya es nuestro, eso es lo que nosotros queremos, pero lo que el Espíritu quiere, Él te lo da sin que tú tengas que esforzarte, sin que tú tengas que insistir, sin que tú tengas que hacer como una fuerza sobre eso. No es eso. Es lo que el Señor, y tú tienes algo del Espíritu para provecho. Y mira lo que empieza a decir. Bueno, ¿contamos? 9. Son 9, ¿no? Igual que el fruto del Espíritu que tiene como esa diversidad de expresión, así mismo son los dones, ¿cierto? Esa diversidad de expresiones que tiene el Señor. ¿Y solo hay 9? No, digamos que esos 9, pues digámoslo así, como que pueden encabezar todas las diferentes manifestaciones, digámoslo así, del Espíritu. Mira cómo Pablo empieza a explicar acá. Porque, o sea que esto es una explicación de lo que él acaba de decir para que nosotros entendamos un poco más esto. Porque así como el cuerpo es uno, mira ese ejemplo que empieza a poner Pablo por el Espíritu. Lo más parecido, lo más evidente que tenemos nosotros de los dones es nuestro mismo cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo es uno solo, ¿cierto? Somos uno. Nosotros tenemos un solo cuerpo. Entonces dice así. Y tiene muchos miembros, para eso son los dones, para expresar cada uno lo que tiene del Señor. Pero todos los miembros son del cuerpo, o sea, todos los dones son del Espíritu. Cada uno de sus hijos está en el Espíritu y por tanto tiene algo del Espíritu. Siendo muchos, porque son muchos, son un solo cuerpo, ¿cierto? Así también Cristo, va a decir así también la iglesia, ¿cierto? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, o por tanto, como dice, el cuerpo no es un solo miembro, o sea, no es un solo don el que existe, ¿sí? Tenemos que saber que hay diversidad de dones y tenemos que aceptar los dones del Espíritu, ¿sí? Porque lo dice la palabra, lo dice la Biblia, y además lo hemos visto y lo comprobamos muchas veces. El Espíritu da ese testimonio en nosotros. Dice, porque por un solo Espíritu, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Mira, empieza a decir así, si dijera el pie, ponle, el pie es como un don del Espíritu en el cuerpo, ¿cierto? Es el pie. Aquí Pablo está como diciéndonos que algunos de nosotros podemos tener ese don como lo tiene el pie en el cuerpo, ¿cierto? Qué bueno tener los pies. Imagínese uno sin pies, ¿cierto? Sería más difícil caminar. Pero ¿qué le puede pasar al pie? Y ese es el entendimiento que debemos tener nosotros. Mira, si dijera el pie, porque no soy mano, mire qué raro, el pie mirando a la mano, siendo consciente que no es mano, ¿cierto? ¿Qué le podría decir el pie a la mano?
Oiga, tan raros esos dedos suyos tan largos, ¿cierto? Mire, los míos tan cortos, ¿cierto? Si no hay entendimiento de que el Espíritu tiene diversidad de dones, ¿cierto? ¿Qué podría pasar? Dice, ¿qué podría decir el pie? Porque no soy mano, no soy del cuerpo. O sea, menospreciarse el pie a sí mismo, porque se ve de pronto los dedos más corticos que los de la mano. Ah, ¿y a mí por qué no me crecieron los dedos? ¿Cierto? Yo voy a coger el vaso y no lo puedo agarrar. ¿Será que yo sí seré un hijo de Dios? Mire cómo la mano sí coge de bien, coge todo bonito, no se le cae nada, ¿cierto? Pero ¿por qué le puede pasar eso al pie? Por lo que decía arriba, bueno, si ignoramos que hay diversidad de dones, pues yo siendo pie me puedo querer es parecer a la mano, ¿cierto? Y ahí es raro, no voy a tener nunca eso porque el Espíritu, el Señor no me ha dado eso a mí. No se trata de que el pie deje de ser pie, ni que el pie se menosprecie comparándose con la mano, ¿cierto? No, la mano es importante, pero el pie también es importante, ¿cierto? Ahora dice así, ¿por esto no será del cuerpo? Claro que no. Ahora también podría pasar al revés, ¿cierto? Que la mano menospreciara el pie. Y tampoco, la mano no debe hacer eso, ¿cierto? La mano, a ver, pie, vaya y coja el vaso de agua, ¿cierto? No. Entonces el pie le diría, bueno, entonces camine usted hasta la mesa. No se puede, necesitamos el pie para llegar hasta la mesa y llegando a la mesa necesitamos la mano para tomarnos el agua. Y empezamos a entendernos y a vernos con cariño y con amor, todos como miembros de un mismo cuerpo y como depositantes del mismo Espíritu y en la expresión diversa del Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Entonces más bien el pie diría a la mano, oye, gracias porque yo misma no me puedo rascar, ni mis propios dedos me los puedo rascar. Gracias a la mano que me puede rascar cuando necesito que me rasquen, ¿cierto? Y la mano diría, no, claro, imagínense yo caminando con esos dedos tan largos, sería muy difícil, ¿cierto? Esos son los dones del Espíritu, apreciables todos, preciosos todos, necesarios todos. Entonces dice así, y si dijere la oreja, ahora mira, ahora es la oreja, ¿cierto? Porque no soy ojo, ¿qué quiere decir? Que la oreja no puede ver, no podemos encomendarle a la oreja que vea. Y a veces nosotros podríamos llegar a querer eso, ¿cierto? No, la boca es una en la boca, ¿cierto? No podemos poner a hablar a la oreja porque si la oreja no tiene nada que decir, ¿cierto? La pones a hablar, ¿qué va a decir la oreja? ¿Cierto? Si va a imitar algo, no es del espíritu porque es una oreja hablando y la oreja no tiene esa capacidad de hablar. O sea que lo que va a hablar no es lo que el Señor le dio. Por eso no se trata de imitar, no se trata de igualar, no se trata de formatear, ¿cierto? Entonces dice así, porque no soy ojo, diría la oreja, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Entonces fíjese que aunque la oreja dijera, no, yo no puedo ver, yo como que no soy del cuerpo, no. No, porque sigue siendo del cuerpo y con una función muy importante, ¿cierto? Si todo el cuerpo fuese ojo, imagínense, todo solo viendo, ¿no? Eso no es lo que hace el Espíritu. Ese no es un cuerpo normal. La iglesia no es solo ojo. Por eso a veces nosotros queremos particularizar tanto determinado ministerio, determinada reunión, ¿cierto? Y si no damos espacio a todo el cuerpo, no es del Señor. Lo que es del Señor es lo que tiene la diversidad de Él en todos sus hijos. ¿Sí? Por eso no es bueno que nosotros nos reunamos en torno a una función del cuerpo, ¿cierto? No, aquí solamente los que alabamos, ¿cierto? Aquí estamos los que alabamos porque no queremos que nadie nos hable la Biblia, que nadie nos hable la palabra, solamente queremos cantar y adorar y adorar. ¿Será que ahí no se deja de aprovechar otras cosas que son del mismo Espíritu? Seguramente que sí. Necesitamos todo lo del Espíritu. Y por supuesto, también necesitamos cantar, ¿cierto? También necesitamos orar. Necesitamos los milagros, necesitamos la profecía, necesitamos la palabra de conocimiento, de sabiduría, todo lo necesitamos. No solamente el ojo.
¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno, y eso es lo que tenemos que entender respecto a los dones del Espíritu Santo. Esta frase que dice aquí, cada uno. ¿Sí ves? Cada uno. Tú no puedes esperar que todos produzcamos lo mismo. No todos somos iguales. El Señor tiene una manifestación particular en cada uno. Y tú no puedes imitarlo de otro, ¿cierto? Esos son los dones, lo que el Señor da a cada uno en particular. El fruto es distinto. El fruto es la madurez que el Señor quiere lograr en todos. En el ojo, ¿qué necesita? Al igual que el oído. Y el oído igual que la mano, igual que el pie, que todo madure junto. ¿Cierto? Imagínense un ojo que no madure. ¿Cierto? Nosotros sabemos que cuando nacemos no captamos todos los colores. Que no oímos todo, que no podemos oler todo. ¿Cierto? Pero ya tiene su función y en la medida que vamos creciendo, vamos tomando cada vez mayor madurez. Y esa madurez sí es la misma en todos, pero la expresión es distinta en cada uno. Entonces dice así, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, aquí está lo otro, ¿no? Que habíamos dicho ya, no te necesito, no, sí te necesito. Ni tampoco la cabeza puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Eso es lo que hace el enemigo en nosotros, dividirnos por nuestras funciones. Eso es lo que hace Satanás. Lo que hace el Señor es irnos uniendo en cada una de nuestras funciones para juntos ir teniendo conciencia cada vez más de cuerpo. Por eso necesitamos el cuerpo. Necesitamos la comunión unos con otros, porque ahí es donde lo del Espíritu se va manifestando. ¿Cierto? Necesitamos la comunión de unos con otros, si no, ¿dónde se va a ejercer los dones? Dice así, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles. Mira aquí a lo que Pablo nos llama la atención. Los más débiles son los más necesarios, hermanos. Qué tremendo, ¿cierto? Los más débiles que a veces ni nos damos cuenta son los más necesarios. El cuerpo tiene órganos que nosotros no vemos a simple vista, ¿cierto? Nosotros, bueno, el peinado, nos gusta ponérnoslo y alisarnos el cabello y tal y todo, ¿cierto? Pero hermanos, si uno amanece con un dolor de un dedo, puede ser, sí, hasta de un dedo, ¿cierto? A veces, o alguien que le dé un dolor en el apéndice, ¿cierto? Uno decía, no, yo pensé que lo más hermoso del cuerpo y lo más necesario es lo que se ve afuera. Pero lo interior que no se ve, probablemente sean los dones más necesarios. Hay dones que no se ven tanto como otros, ¿cierto? Por eso nosotros tenemos que tener la delicadeza del Espíritu Santo para reconocer que todos sus hijos tienen dones. Y por cuanto son dones del Espíritu, tenemos que tener ese cuidado, ¿cierto? Nosotros, como somos más externos, pues a veces solamente nos dejamos guiar por la evidencia o la apariencia externa. Pero el Señor nos enseña que hay cuerpos que parecen ser más débiles, son los más necesarios. Hay hermanos y hermanas que son estos dones para la iglesia. Yo he conocido hermanas que llevan orando por ciertas causas a veces 20 años. Que hoy somos frutos nosotros de la oración de esos hermanos y hermanas. Que probablemente nunca, ¿cierto?, le hayamos visto hablar ni siquiera en público. Pero el Señor a veces nos deja ver para que veamos, ¿no? Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, así somos nosotros, calificamos la dignidad con base a la apariencia externa, ¿cierto? A estos vestimos más dignamente y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Lo que nos está diciendo el Señor es, todos tenemos del Señor. Por eso todos, como dice, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener.
y que todos estemos sujetos los unos a los otros, porque en cada uno hay algo del Señor para ministrarnos, para enseñarnos. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esto es el don del Espíritu Santo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Qué precioso, ¿cierto? Que nos sentimos unos parte y miembros de otros. Hermanos, cuando uno no tiene el Espíritu Santo es todo lo contrario, ¿cierto? Cuando alguien padece, a uno le da risa, ¿cierto? Y cuando el uno tiene honra, entonces uno es como si perdiera algo. Eso es lo que hace el espíritu del maligno. El Espíritu Santo nos lleva a lo contrario, a entristecernos. Cuando alguien está triste y necesita de nosotros, padecemos juntamente. Es como si nos hicieran lo mismo a nosotros, ¿cierto? O dése un martillazo en el dedo gordo a ver si solo le duele el dedo gordo. ¿Cierto que no? ¿Cierto que nos duele todo el cuerpo? ¿Sí o no? Es así. Todos somos el mismo cuerpo, ¿cierto? Entonces dice así. De manera que si un miembro padece, todos nos padecemos. Y si uno recibe honra, todos se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Qué precioso. Esa es la realidad nuestra. Nosotros tenemos que vernos como lo que somos, como un cuerpo. Y en ese cuerpo operan los dones del Espíritu. ¿Sí? Por eso si uno no está, ¿cierto? ¿Quién sufre? El cuerpo. ¿Cierto? Entonces dice así, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno, o sea que somos miembros de un mismo cuerpo, pero cada uno somos un miembro del cuerpo. Son las dos cosas. No somos no somos aislados, no estamos aislados los unos de los otros. Eso es muy raro, ¿cierto? Sería muy raro entrar y encontrar una mano encima de la mesa, ¿cierto? ¿Y este quién es? No, yo soy la mano. Y como yo no necesito de pies, no necesito de ojos, yo aquí estoy solo y oro solo, ¿cierto? Porque me gusta más solo y encuentro más al Señor solo. Oye, eso es como muy raro, ¿cierto? No es normal. Claro, pero lo normal es que la mano esté en el cuerpo, ¿cierto? Y no dejará de ser mano, al contrario, encontrará su función más correctamente dentro del cuerpo, no aparte del cuerpo. Eso es lo que nos enseña el Señor. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia, porque el lugar de la manifestación de los dones es en la iglesia, no fuera de la iglesia, sino en la iglesia. Primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿No? Claramente no. Cada uno tiene su función. Esos son los dones. Procurad, pues, los dones mejores. Y la Biblia habla de esto, de los dones mejores. No es algo que nosotros estamos etiquetando, es algo que la Biblia misma dice, procurad los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí empieza a hablar del amor, que es un fruto. Así que los dones son diversos y son muchos en cada uno de sus hijos. Y están esos 9 ahí, como esos 9 grandes división, digamos, que muestra la palabra. Pero lo que debe haber en nuestro anhelo es la madurez, que es el fruto, que es el amor. Y ahí empieza a hablar más, ¿no? Por causa del tiempo, hermanos, y para no correr con esto, y además porque sería bueno entender un poco estas frases, como por ejemplo esta que acabamos de leer. Procurad pues los dones mejores, ¿cierto?
Así que los dones deben irse ajustando. El don por sí mismo es del Espíritu y es perfecto, ¿sí? Porque es del Espíritu, ¿cierto? Pero nosotros somos imperfectos. Como seres humanos vamos madurando y vamos madurando en el Señor, ¿sí? Por eso a veces pasan cosas que a veces uno no entiende. Por ejemplo, el don es don del Señor, ¿cierto? Pero la persona, si la persona no va madurando en el Señor, puede incluso hasta hacer un uso ilegítimo del don, como lo muestra la misma Biblia. La misma Biblia nos enseña cómo usar los dones. Por ejemplo, para resumir y dejarlo como en el tintero, pero pues para no dejar tampoco una expectativa demasiado grande, ¿cierto? La Biblia dice, por ejemplo, que si hay don de lenguas, ¿sí? ¿Qué dice Pablo? Bueno, entonces hable uno por uno, ¿cierto? En orden, no en desorden, sino en orden, habla uno por uno, y el otro interprete. Y si de pronto no hay interpretación, entonces cállese, ¿cierto? Eso lo dice Pablo. Entonces ahí uno se da cuenta que el don es de Dios, el don es genuino, es un don legítimo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, solo que si nosotros no conocemos lo que la Biblia misma nos enseña de ese don, entonces lo vamos a mal hacer, ¿cierto? Algún momento decíamos que el don es como la herramienta, ¿cierto? Como el serrucho. ¿Será que un serrucho es bueno, hermanos, o es malo? Es un serrucho. ¿Qué piensan? Me parece que el serrucho es muy útil. Sí. Para la madera. ¿Cierto? El serrucho es muy útil. Sin el serrucho muchas cosas no se podrían haber hecho. Algunos ya están sentados en el piso, pero otros que están sentados en la silla, si no hubiera sido por el serrucho, de pronto no podríamos estar tan cómodos. ¿Cierto? Entonces el serrucho por sí mismo es una herramienta útil, ¿cierto? Pero si tú ves un serrucho en la mano de un niño de 7 años, ¿cierto? Entonces ya el tema se vuelve un poco, ¿cómo decirlo? Como que uno tiene cierto nivel de inseguridad, ¿cierto? Porque puede hacerle daño a alguien o incluso se puede hacer daño a él a sí mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución no es romper el serrucho y botar el serrucho o deslegitimar el serrucho. Lo que debería pasar más bien es que el niño madure, ¿cierto? Y vaya entendiendo qué es la herramienta que tiene en sus manos y la use con el fin adecuado, ¿cierto? Mientras tanto, nosotros tendremos que reconocer eso, que el serrucho es la herramienta útil, solo que la persona todavía no ha madurado suficiente y por eso a veces va a echar un corte y no le sale tan derecho, ¿cierto? No es culpa del serrucho, es culpa del que lo tiene en sus manos, ¿sí? Y así muestra la Biblia que somos nosotros con los dones. El don es genuino, el hablar en lenguas es genuino. Solo que si somos inmaduros vamos a pensar que ese es el todo y que eso es lo único, ¿cierto? Y que lo puedo hacer en cualquier momento y de cualquier forma y resulta que no es así. Por eso a veces uno dice, bueno, pero ¿y este hermano que tiene cualquier don, que canta o que ora tan bonito y todo, pero cómo es posible que al mismo tiempo haga esto, esto y esto y esto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Desechamos todo, ¿cierto? Y como desechamos todo, desechamos también lo que es del Señor y dejamos de aprovechar lo que es del Señor. Entonces, eso que nos enseña, hermanos, siempre saber que el don es legítimo y puede ser legítimo si es del Señor, es legítimo, ¿cierto? Y eso es lo que es aprovechable. Lo que debemos recibir es lo del Espíritu, ¿cierto? Y esperar que la persona vaya madurando cada vez más, ¿cierto? Entonces, hermanos, la Biblia nos habla de eso y tenemos que, como decíamos al primer versículo, no debemos ignorarlo para no confundirlos. No confundir los dones con el fruto, no menospreciar los dones, ¿cierto? Pero saber que es un don y que el fruto es distinto, ¿cierto? El fruto es la madurez, el don es el ejercicio que el Señor dio a cada uno según lo que el Señor quiso. Amén. Amén. Pues
Démosle gracias al Señor. Y bueno, si hay algo más para complementar y demás, pues por supuesto que también. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, que tú quisiste dejarnos porque sabías que nosotros necesitábamos comprender cada día un poco más y mejor lo que tú quieres decirnos, Señor. Señor, gracias por los dones que tú has dado a tus hijos, que tú nos ayudes a verlos, a entenderlos, a disponernos también. Señor, no quisiéramos ser engañados y tampoco queremos engañar a nadie, Señor. Queremos lo legítimo que es tuyo, lo que viene de parte de ti. Eso es lo que anhelamos fielmente, Señor. Enséñanos cada día más. Madúranos cada día más para ti. En el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor.